Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Capítulo 1, versículo 1 al 21. Y dice así: esta historia tuvo lugar cuando el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Quilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió, así que Noemí y sus hijos quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilión se casaron con muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijo y sin marido. Un día Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ellas y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios les trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formen un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti, por favor dejarnos ir contigo y vivir entre tu gente. La verdad que tremenda estas nueras, las envidio. Pero Noemí le contestó: váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes. Y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún así, hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estaría ustedes dispuestas a esperarlo hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. ¿Cómo se puso Dios? En su contra. Eso es lo que pensaba Noemí. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Tremendo. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto encontraron el pueblo, toda la gente se sorprendió, se regocijó y armó un gran alboroto. Las mujeres decían: mire, pero si es la dulce Noemí. ¿Quién era? La dulce Noemí. Y ella le dijo: por favor, ya no me digan la dulce, llámenme amarga, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. Pues, ¿por qué me van a llamar dulce? Si el Dios Todopoderoso está en mí y me ha hecho sufrir. Sí, hasta aquí llegamos. Amén. Ahora, ¿sabe que estaba con la palabra, preparando la palabra, y el Señor nuevamente me llevó a esta palabra, ¿sí? Y sabe que muchas veces nos encontramos en momentos de la vida donde uno tiene que tomar decisiones. Continuamente en nuestros días es tomar decisiones. Y de eso se trata la vida, ¿no? De tomar decisiones constantemente. Hay decisiones que son buenas y hay decisiones que no son tan buenas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esas decisiones
No le permitimos a Dios que se aparte. ¿Qué pasa cuando en cierta forma las decisiones que tomamos, ¿sí? Son tomadas por presiones, son tomados en medio de las adversidades y en cierta forma estaban las emociones jugando en contra, ¿sí? Entonces cuando tomamos decisiones conforme a los aprietes, conforme a las adversidades, conforme a las emociones que están alborotadas continuamente, ¿sí? Es ahí cuando en cierta forma muchas veces tomamos malas decisiones, ¿sí? Ahora, todas decisiones que tomes, ¿sí? Va a afectar tu vida, va a afectar tu economía, va a afectar tu salud, va a afectar tu entorno, tu hogar, para bien o para mal. Amén. Eso ya lo recontra sabemos, ¿sí? Ahora, el libro de Ruth, ¿sí? Encontramos como una familia toma una mala decisión, ¿sí? Y se va de un territorio a una tierra totalmente distinta, ¿sí? Una tierra que Dios no tenía planeado. Y sabe que muchas veces tomamos decisiones conforme a cosas que Dios no tiene planeado para nuestras vidas. Entonces, cuando tomamos decisiones conforme a cosas que Dios no tiene planeado para nuestras vidas, suceden muchísimas cosas, ¿sí? Noemí, Elimelech, que era su esposo, y sus dos hijos, Malón y Kelión, dice que vivían en Belén. Y dice la palabra que sobre esa nación había venido un tiempo de hambre, había un tiempo donde las cosas habían comenzado a escasear. Entonces dice que ellos toman la decisión de irse a vivir a la tierra de Moab, ¿sí? Ahora, hoy quiero hablarles en cierta forma, ¿sí? Del ámbito espiritual. O quiero llevar esta palabra a su vida espiritual. ¿Para qué? Para que ustedes sean personas que cada día puedan tomar buenas decisiones. Mira a tu hermano y decirle, llegó el tiempo de tomar buenas decisiones en Dios. Amén. Ahora, dice la palabra que vivían en Belén y se van a vivir a la tierra de Moab, ¿sí? Ahora, ¿Belén qué significa? Belén es un nombre derivado de Betania, de origen hebreo, que significa Betlehem, que significa casa de pan. Eso es lo que significa Belén, casa de pan. Y saben que hay muchos que se están alejando en cierta forma de la casa de pan. ¿Por qué? Por las malas decisiones, quizás el proceso, quizás la prueba, o como quizás hay cosas como no le gustan, porque a veces a la persona no le gusta cómo se maneja la iglesia o cómo fluye la iglesia, ¿verdad? A veces la gente dice, a mí me gustaría que fluyera de esta forma, me gustaría que se trabajara de esta forma, me gustaría que me pidieran mi opinión, me gustaría que me pidieran mi consejo, me gustaría que yo, como no lo hace, no me gusta. Y como no me gusta, entonces muchas personas se van de la casa del pan. Amén. Y saben que hay muchos que se están alejando en este tiempo, como le decían, ¿sí? Y se están yendo para Moab. Y saben que Moab, ¿sí? Lo que significa Moab, para aquellos que no saben, significa salido de su padre. Eso es lo que significa Moab. Salido de su padre significa incesto, semilla de su padre, significa tierra deseable y también significa el basurero. Mire, quédese con esto. Significa salido de su padre, el incesto, semilla de su padre, tierra deseable y también significa el basurero. Ahora, ¿qué pasa cuando uno toma las malas decisiones de salirse de la casa de Belén y habitar en la tierra de Moab? O quiero llevarlos en cierta forma por un plano de lo que es Moab, de cómo afecta la vida espiritual el espíritu de Moab, ¿sí? Hoy no voy a enfocarme totalmente en el espíritu de Moab, de los moabitas, sino que voy a llevarle en cierta forma en algunos aspectos para que ustedes puedan entender que muchas veces nos encontramos quizás en lugares equivocados. Y como muchas veces las personas se encuentran en los lugares equivocados, es lamentablemente por eso que viven en la escasez, en la enfermedad, en las ruinas, en las miserias, en las enfermedades, en las griterías, en los enojos y montones de cosas más, ¿sí? Ahora, ¿qué significa Moab? Moab es el reino de las tinieblas que opera en contra de los hijos de Dios, ¿sí? Moab, ¿cuál es la intención de Moab? La intención de Moab es corromper continuamente la simiente, los hijos de Dios. Moab, sí, aparte de corromperlo, quiere esclavizarlos y sobre todo destruir su futuro y dejarlos sin generaciones, ¿sí? Eso es lo que él quiere, dejarlos sin generaciones, dejarlos sin fruto, destruir el propósito de Dios sobre sus vidas, ¿sí? También Moab opera de esta forma, ¿sí? Tiene armas destructivas a través del incesto, tiene armas destructivas
vida a través de la pornografía, de la laxivia, de la lujuria. Hace vivir a las personas con miedo. Y como las hace vivir con miedo, lo que él hace en cierta forma, Moab, fragmenta el alma de la persona a través del temor. Y hay muchas personas que habitan en las áreas espirituales en cuevas de temor. Cuando la persona habita en cuevas de temor, sí, entonces son personas esclavizadas, personas limitadas, personas que continuamente padecen ansiedades, padecen frustraciones, padecen tristezas, angustia, padecen un montón de cosas, por lo cual es el temor. La palabra dice que el temor produce castigo. Entonces, cuando la persona habita en las cuevas del temor, es castigada continuamente, y eso es lo que hace Moab. Moab también utiliza el lenguaje para maldecir. Entonces, ¿por qué usa el lenguaje para maldecir? Porque sabe que la boca tiene el poder. La boca tiene poder para establecer vida o para establecer muerte, ¿sí? Entonces, cuando el lenguaje es modificado, cuando el lenguaje es cambiado, cuando el lenguaje está siendo reeducado por una maestría caída, es ahí donde los moabitas, ¿sí?, utilizan el lenguaje para que tu lenguaje continuamente sea un lenguaje de maldición. Entonces, como el lenguaje es de maldición, vive la persona en un ámbito constantemente de maldición. Amén. Usa la mezcla, usa lo que es prohibido para Dios. ¿Para qué? Para contaminar el pueblo, ¿sí? Cuando usted hace algo que va en contra de Dios continuamente, usted es una persona que está contaminada. Entonces, la operación de Moab es contaminar al pueblo de Dios. Porque sabe, cuando un pueblo de Dios está contaminado, es un pueblo que ya no está contemplando el Mesías, sino que es un pueblo que tiene mistura, es un pueblo que en cierta forma está enredado con Babilonia. Entonces, ¿cómo contamina el pueblo? Trae las ofensas, trae murmuraciones, trae críticas, produce doble ánimo, la falta de perdón, produce pornografía, malas palabras, adulterio, fornicaciones, etcétera. Amén. Ahora, también su forma de operar es a través de la lujuria, a través de la idolatría, a través de la hechicería, a través de las fascinaciones y el encantamiento. Amén. También lo que hace Moab, trae sacrificios de hijos a Moloc. Sí, también a Quemos, ¿qué produce estos dioses cuando son prácticas dentro de las casas? Producen abortos, infertilidad, prácticas de ocultismo, pactos de sangre, etcétera. Amén. Entonces, cuando en cierta forma las personas, si son bautizadas bajo pacto de sangre, son bautizados bajo santos, o practican en cierta forma el curar el empacho, cuando usted lleva a su hijo a curar el empacho, cuando usted lleva a su hijo a curar la ojeadura, lo está pasando a su hijo por los dioses de Moloc y Quemos. Amén. Entonces, lo que produce sobre sus hijos, sí, en cierta forma produce infertilidad, produce que una generación sea abortiva, produce que su generación sea una generación donde padezca continuamente dolores de estómago, constipaciones, ansiedades, depresiones, angustias, ansiedad, gastritis, úlcera, porque eso es lo que hace cuando los hijos son pasados por Moloc. Amén, ¿me va entendiendo? Ahora, cuando un hijo de Dios, en cierta forma, un hijo de Dios es probado y está en medio de un proceso, ¿sí?, y esa persona no quiere ser procesada o no quiere pasar por la prueba, es ahí cuando Moab viene y comienza a cautivar. Es ahí cuando viene Moab y comienza a deslumbrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es una abundancia falsa. Amén. Lo que Moab simboliza, una abundancia falsa. Es por eso que muchos abandonan el proceso. Es por eso que hay personas que no le gustan ser procesadas. Amén. Pero si usted quiere llegar a la estatura del varón perfecto, si usted quiere ser una persona que continuamente las áreas de su vida sean sanadas, sean restauradas, tiene que pasar por el proceso. El proceso es parte de la vida. El proceso es lo que va formando el carácter del Mesías en nosotros. El proceso es lo que hace el morir en nosotros, el ego, el orgullo, la orfandad, el rechazo, todas las cosas. El proceso es necesario porque por medio del proceso podemos escuchar la voz. En medio del proceso podemos ser transformados continuamente. En el proceso somos apretados, pero en el proceso Dios saca la excelencia. Amén. Por eso es necesario. Mira a tu hermano y decirle, es necesario que pases por el proceso.
A veces la gente no le gusta, no me gusta, pastora, pero es necesario. Amén. Entonces, lo que hace también Moab, trae muerte espiritual en hombres y mujeres de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Para dejarlos sin generaciones, para dejarlos sin propósitos. No permite que sean fructíferos en sus vidas espirituales. Por lo tanto, todo lo que afecta en lo espiritual, lo naturalizás en lo natural. Amén. Cuando Moab ataca el matrimonio, sabe que atacando el matrimonio divide la familia. Y sabe que cuando se divide la familia, sabe que van a haber hijos abortivos, hijos que no van a cumplir la función y el propósito que Dios tiene por causa de padres que están divididos, por causa de matrimonio que están divididos. Por eso lo que hace Moab es continuamente atacar hasta vaciarlo y producir una muerte espiritual. Cuando ya se activa una muerte espiritual es porque se dejó de orar, es porque se dejó de ayunar, es porque se dejó de estar en una relación y en una comunión con Dios. Cuando uno deja de estar en una comunión con Dios, ya deja la esencia del Mesías y se mete a una naturaleza animal, carnal y diabólica. Amén. Por eso necesitamos continuamente que sea el Mesías, continuamente que sea Él en su amor, porque a través de su amor somos transformados continuamente. Amén. Ahora, ¿qué hace también Moab? Moab también significa todo lo que hace Sodoma. Ataca a los hijos para entristecer a los padres. Amén. Eso es lo que hace, ¿sí? Ataca a los hijos. Muchas veces hay hijos que se levantan en contra de sus padres. A veces tenemos padres buenos e hijos malos, dice las Escrituras. Pero muchas veces también dice las Escrituras que hay padres buenos e hijos malos. O hijos buenos y padres malos, ¿sí? Pero lo que hace este espíritu es atacar a los hijos continuamente para que haya una rebelión en contra de la paternidad, para que haya una rebelión en contra de los padres, ¿sí? Moab ataca la paternidad, ¿para qué? Para que existan hijos disfuncionales. Y eso es lo que hace en el ámbito espiritual. Moab quiere atacar a los hijos espirituales para que se levanten en contra de los padres espirituales. Entonces, cuando alguien se te levanta un hijo espiritual, hay un hijo disfuncional. Entonces, este hijo disfuncional, ¿qué pasa? Comienza con la murmuración, comienza con la crítica, comienza con el enojo, que ya no me gusta esto, que ya no me gusta lo otro, que todo lo ve mal, que todo lo ve negativo, que acá, que lo otro. Bueno, eso es lo que hace Moab. Amén. Ataca la manera pensante. Mire, también lo que hace Moab es tremendo. Ataca la manera pensante de las esposas. ¿Para qué? Para que vivan sin la relación con sus esposos. Amén. Y sabe que necesitamos continuamente de nuestros esposos, ¿sí? Porque a veces la mujer parece tan independiente, y es bueno ser independiente, pero también es bueno de saber que Dios dejó sobre la casa un sacerdote del hogar. Amén. Cuando el sacerdote funciona de acuerdo al corazón del Mesías, nos sujetamos continuamente a ese sacerdote. Amén. Pero cuando el sacerdote no funciona de acuerdo al corazón del Mesías, nos sujetamos al sacerdote del Mesías, al sacerdocio del Mesías. ¿Para qué? Para que continuamente nuestras oraciones, nuestras intercesiones, continuamente abracen y cubran a ese varón, amén, hasta que sea levantado como sacerdote. Pero muchas veces hay tantas divisiones en los matrimonios, hay tantas divisiones en las maneras pensantes, hombres que piensan que no necesitan a su esposa, mujeres que piensan que no necesitan a su esposo, y es por eso que muchas veces hay consecuencias. Y sabe que una de las consecuencias que trae este espíritu de Moab es no dadores de vidas. Amén. Entonces, cuando hay un matrimonio disfuncional, ya no son dadores de vida, ya no son dadores de vida a sus hijos, ya no son dadores de vida quizás a sus nietos, ya no son dadores de vida para la familia, sino que son dadores continuamente de lo negativo, de las maldiciones, de los insultos, de los enojos, de las divisiones, del pleito, que esto, que lo otro, que aquello, que no se hacen las cosas como yo quisiera. A mí mi mamá me enseñó que el hombre tiene que estar por debajo, por el piso. A mí mi mamá me enseñó que la mujer hay que usarla. Entonces nos quedamos con lo que nos enseñaron quizás el pasado, ¿sí? Y sabe que produce familias disfuncionales. Entonces lo que hace Moab produce un diseño que es no dadores de vida. Y el único que puede dar vida es Cristo Jesús. Amén. Entonces también lo que hace Moab quita las esperanzas.
si quita las esperanzas en las familias. ¿Cuántas familias que han perdido la esperanza? ¿Cuántas familias que comenzaron un año y están terminando este año y se sienten desesperanzados? Ya no tienen esperanza, ya no tienen ganas de vivir, están esperando que termine este año para decir, bueno, ya se terminó. Pero hermano, cuando termine el 2022, cuando llegue el minuto y empiece el 2023, si usted no cambia esto, si usted no se produce esta metanoia, le puedo asegurar que va a seguir viviendo como el 2022. ¿Amén? Porque no se trata en cierta forma de una fecha, sino que se trata del cambio que necesitamos continuamente. Y este año le puedo asegurar que fue un año de proceso, fue un año de cambio, fue un año de escuchar la voz de Dios, fue un año de decirle al Señor, Señor, sigue haciendo tu voluntad. Porque cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando somos obedientes a Dios, Dios produce cambios. Y le puedo asegurar que ha sido un año de cambio favorable para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para aquellos que se han atrevido a confiar continuamente en la palabra, en el Maestro, en el Padre. Ha sido un año favorable. Amén. Entonces, es por eso fue lo que pasó en cierta forma a la familia de Noemí, ¿sí? Quedaron sin dadores de vida. Su esposo, dice la palabra, que se llamaba Elimelech. ¿Sabe lo que significa Elimelech? Elimelech significa mi Dios es rey. Eso es lo que significa Elimelech, mi Dios es rey. Noemí significa dulzura, mi delicia, o también encanto, hermosura, agradable, ¿sí? Eso es lo que significa dulzura, mi delicia, o también el encanto, la hermosa, la agradable, ¿sí? Ahora, dice las Escrituras que cuando ellos estaban en Belén, si ustedes comienzan a meterse en la palabra, dice que ellos estaban en Belén. Entonces, cuando ellos estaban en Belén, que es la casa de pan, ¿sí? Ellos reflejaban y vivían a Dios como su rey. Ellos vivían la dulzura, ellos vivían la delicia del Padre, eran hermosos delante de Dios, eran agradables. Para ellos era agradable habitar en Belén, porque era la casa del pan. Y sabe que las Escrituras dice que Jesús es el pan de vida, y ellos tenían todo en ese lugar. Tenían a sus hijos Kelión, tenían a sus hijos Malón, sí, pero algo pasó, algo sucedió. Y ustedes quizás digan, pero pastora, dice las Escrituras que sobre Belén estaba viniendo un tiempo de hambre. Pero ¿sabe qué? Dice las Escrituras, si usted comienza a interpretarla, lo que estaba pasando sobre esa nación, sobre esa ciudad, estaba viniendo un tiempo de proceso. No dice la palabra que Dios iba a traer hambre sobre los hijos, sino que estaba metiendo a esa ciudad en un tiempo de proceso, estaba metiendo a ese territorio a un tiempo de cambio. Pero ellos no se atrevieron a quedarse, ellos no quisieron oír la voz de Dios, ellos no le preguntaron a Dios. Y ¿sabe qué? La palabra dice que ellos tenían dos hijos, tenían a Kelión y Malón. Y es tremendo. ¿Sabe lo que significa Kelión? Kelión significa débil, defectuoso, decaído. Eso es lo que significa Kelión. Débil, defectuoso, decaído. Malón significa débil, enfermizo. Ahora, cuando ellos estaban en Belén, el pan los alimentaba constantemente, ¿sí? Entonces, el estar en la casa del pan, el Dios de Israel, Jehová, cubría sus debilidades. Como cubría sus debilidades, también cubría sus defectos. Sanaba constantemente las enfermedades. Sus semblantes tenían vigor, no estaban decaídos, eran fuertes, no eran débiles. Perdonaba cada día sus pecados el Señor. No eran defectuosos, eran agradables delante de Dios. Y Dios no le permitía habitar en la basura, porque ese no era su lugar. ¿Y sabe qué Moab significa? Lugar de basura. Amén. Entonces, cuando nosotros nos salimos del lugar del pan de vida, nos salimos de la habitación, nos salimos de la casa del Eterno, entonces vamos a habitar en medio de la basura. Pero cuando ellos estaban en Belén, había una gracia continuamente que los cubría, había un Padre que los cubría. Más allá de que se podrían presentar debilidades, se podían presentar enfermedades, podían presentarse un montón de cosas, pero estaba Dios constantemente
fuertemente sobre ellos. Amén. Mire, la palabra Proverbios 3:8 dice que la palabra será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Amén. La palabra es medicina. Entonces, cuando continuamente hay una palabra fluyendo sobre mi vida, hay una medicina. Hay una medicina para sanar tu alma. Hay una medicina que puede sanar tu mente, sacar los pensamientos que están corrompiendo tu manera pensante. Entonces, cuando el alma está sana, el cuerpo está vigoroso, los huesos se sienten fuertes. Amén. El libro de Isaías 58:11 dice: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Amén. Entonces, mientras uno permanece en la casa de pan, Dios siempre cubrirá y suplirá y sanará. Amén. Ahora mira a tu hermano y decile: mientras habites en la casa de pan, Dios siempre suplirá, cubrirá y sanará. Amén. ¿Por qué? Porque la casa de pan es Jesús. Él es el pan de vida, dice las Escrituras. Miren, el Salmo 27:4 dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén. Contemplar, dice las Escrituras. Ahora, ¿qué es contemplar? Contemplar es permanecer en silencio para lograr un despego de las emociones, para poder consagrarnos aún más a Dios. Amén. Contemplar es permanecer en silencio, es callar nuestra manera pensante, es callar esas voces que continuamente te están hablando. ¿Para qué? Para lograr un despego de las emociones que están desordenadas y vacías, para que puedas consagrarte aún más a Dios. ¿Sí? Es también observar con intención, con interés y detenimiento, especialmente cuando estás tranquilo, placentero o cuando se hace una pasividad. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña las Escrituras? Que mientras uno permanece contemplando al Mesías, vas a lograr poder discernir lo espiritual. Amén. Porque habrá una atención, porque habrá un interés en lo que estás hablando, y eso te llevará a estar tranquilo en medio de cada situación que se levante. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo estar tranquilo, no estoy diciendo que no voy a hacer nada, no estoy diciendo que voy a estar de brazos cruzados, sino que cuando se habla de una tranquilidad en el ámbito espiritual, ¿sí? Significa que en medio de la tormenta, que en medio de la crisis, en medio de todo lo que se levante, mi mente, si no va a entrar en una emociones desordenada, mi mente no se va a alborotar, sino que mi mente va a estar tranquila por causa de que sabe que es la palabra de Dios la que estará operando continuamente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando habitamos en el Mesías es el reposo. ¿Ven? Entonces, mientras usted no haya reposo en su vida, en su alma, en sus emociones, es porque está fuera del reposo. Entonces, como muchas personas están fuera del reposo, continuamente hay desorden, hay vacíos, hay angustia, hay frustraciones, hay enojo, hay ira, hay gritería. Pero cuando habitamos en el reposo del Mesías, somos despegados de todo aquello y hay una tranquilidad continuamente en el Padre, porque estoy contemplando continuamente las Escrituras, estoy contemplando continuamente al Mesías a través de la oración, a través de la palabra, a través de los ayunos. El Espíritu Santo viene continuamente y habla a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que haya una tranquilidad y no haya desorden. Amén. Ahora, esta familia, dice las Escrituras, que tomó malas decisiones.
¿sí? Y la mala decisión que tomó fue irse a Moab, ¿sí? Que significa abundancia falsa y basurero, ¿sí? Dice que Kelión y Malón formaron alianzas con 2 mujeres moabitas, en la cual se casa con ellas. Ahora, cuando estaban en Belén, estaba la gracia y el poder de Dios estaba sobre ellos continuamente. Pero en medio de una adversidad, ellos dejaron la casa de Pan y se fueron a habitar a Moab, ¿sí? Ahora, una mala decisión, ¿sí?, trajo esto sobre esta familia, ¿sí? Noemí dice esto: pues en aquel tiempo me fui llena. ¿Cómo se fue? Llena. Pero Jehová me ha hecho retornar vacía. Es tremendo, dice, pues en aquel tiempo yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho retornar vacía. Y sabe que lleno en el hebreo significa llenar, cumplir, realizar, rebasar, ordenar, dotar. También significa completamente lleno de la gloria de Jehová. Significa alguien saciado, alguien satisfecho. También significa llenura, significa también concluir con éxito y también significa clamar a viva voz. Eso significa estar lleno en el hebreo, ¿sí? Ahora, el estado de Noemí en Belén era que estaba como llena. Amén. El estado de Noemí junto a su familia en Belén era estar llena. Ella se sentía llena en Belén, ¿sí? Entonces, cumplía con el propósito, amén, realizaba la obra de Dios, estaba ordenada, se sentía saciada, satisfecha. Todo lo que concluía continuamente en esa familia se concluía con éxito. ¿Por qué? Porque continuamente clamaban a una viva voz. Pero vemos que al irse, porque habían escuchado que venía un tiempo de hambre, ellos toman la decisión de retirarse de ese lugar e irse por 10 años a una tierra antidios. Moab, la tierra de Moab, es una tierra antidios. Es una tierra, ¿sí?, en cierta forma, donde no hay palabra. Una tierra donde no hay propósito. Una tierra donde no hay redención. Una tierra donde no hay visión. Una tierra donde hay una abundancia falsa, pero por poco tiempo. Es una tierra que te esclaviza, es una tierra que cambia tu lenguaje, es una tierra que saca tu identidad de hijo. Y dice la palabra, dice Noemí, que dice, y Jehová me hizo retornar vacía, ¿sí? Entonces, ¿sabe cuánta gente se va de la congregación? Muchísima. Y sabe que siempre cuando alguien se va de la congregación, lo primero que dicen, la culpa fue del pastor, la culpa fue de la pastora. ¿Qué le hicieron a esa gente? Porque se fueron y esa gente está hablando mal, y esa gente está haciendo lo otro, y esa gente. Entonces lo primero que hace la persona es echarle la culpa al pastor, a la pastora, ¿sí? Cuando algo te va mal, lo primero que se hace es echar la culpa al pastor, a la pastora. La palabra que me profetizaron, la palabra que me dieron, no sirvió, no pasó esto, qué pasó acá, qué pasó allá. Y lo primero que hace la gente es echar la culpa. Amén. Entonces la gente cuando se va de las congregaciones, muchos de ellos también vos les preguntás cómo están y te dicen, yo estoy bien. Amén. ¿Y sabe cuánta gente no hemos encontrado diciendo yo me encuentro bien? Y después lo vemos en el trayecto de camino y no están bien, están maldecidos, están pasando por distintas situaciones que no tendrían que estar pasando, ¿sí? Entonces muchos dicen yo estoy bien con Dios, yo no necesito volver a la iglesia, Dios está en todas partes. Y es verdad, Dios está en todas partes, ¿sí? Muchos dicen, no necesito congregarme, yo soy la iglesia. Es verdad, usted es la iglesia. Pero Dios dejó instrucciones y directivas que dice la palabra, no dejes de congregarte. Porque cuando vos te congregás, lo que hace el Señor es darte padres, darte ministros, para que puedan guiarte, para que puedan aconsejarte, para que puedan alinearte, para que puedan corregirte, porque eso es lo que hace un padre continuamente. Amén. Y sabe que hay mucha gente que dice, yo no necesito congregarme, yo si quiero hablar con Dios,
Me levanto y hablo con Dios. Estoy acostada, hablo con Dios. Puedo poner Netflix, Dios me está hablando. Puedo poner Instagram y Dios me está hablando. Puedo poner Google y buscar alguna película, un YouTube, y puedo agarrar y poner cualquier prédica y Dios me puede hablar. Y muchas veces la gente come así, come de distintas mesas, va picoteando, ¿sí? Pero mientras no tengas un padre, el cual te guíe, el cual te enseñe, el cual te introduzca continuamente y te enseñe del Mesías, vos vas a ser tu iglesia, vas a ser tu Dios, vas a ser tu maestro conforme a lo que estás recibiendo por afuera. Y eso es lo que lamentablemente pasa muchas veces afuera. Dice, yo no necesito que alguien me enseñe, pero alguien te tiene que estar enseñando. Y quizás está buscando distintos libros, distintas cosas, y se autoenseñan. Y eso es lo que hace Absalón. Y eso es lo que hace Jezabel continuamente. Y eso es lo que hace el sistema moabita. Apartarte de la congregación, apartarte del propósito, apartarte del cuerpo de Cristo. Porque de eso se trata, de congregarse, ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo mutilado. El cuerpo de Cristo no es que allá anda la oreja, por allá anda la pierna, por allá anda el ojo y por allá no sé qué anda. Sino que cuando usted es un cuerpo, usted que tiene un cuerpo, usted que necesita todo el cuerpo, ¿verdad? Usted que utiliza todo el cuerpo, el que lo tiene completo, perdón, ¿sí? Utiliza todo el cuerpo, ¿sí? Y muchas veces la gente se desprende. Yo no necesito de la cabeza, yo no necesito de la oreja, yo no necesito de las manos, yo no necesito de aquello. Yo puedo valerme por mí misma porque acá está Dios conmigo. Y Dios dice, pero ¿cómo voy a estar con vos si te despegaste del cuerpo, te mutilaste, te fuiste por tu parte? Y sabe que eso es lo que hace Moab, contaminar, traer hijos disfuncionales que funcionen de acuerdo a un sistema moabita, ¿sí? Entonces, hablan así, ¿por qué? ¿Por qué hablan así cuando se van? Porque se van con reserva, como lo hizo Noemí, se van llenos. Y sabe, cuando un árbol está cortado, no se seca ahí nomás. ¿Cuántos han cortado árboles? ¿Alguna vez cortó un árbol? ¿Alguna vez cortaron las plantas? Mira, a mí me han cortado tantas veces las plantas con los pelotazos. Mi sobrino me debe no sé cuántas plantas. ¿Sí? Estoy pasando acá un chivito para que me compren plantas. Entonces, cuando un árbol es cortado, usted vaya ahora, cuando salga a su casa, vaya, corte una rama. A ver, voy a hacer lo que dice la pastora. Y vea cuánto tiempo dura esa rama. Si no se va a secar ahí nomás. ¿Por qué? Porque tiene una reserva, tiene una savia, ¿sí? Pero con el tiempo, esa savia se va gastando. La reserva se va consumiendo hasta que queda seco y vacío. Amén. Mire ese proceso después en su casa. Y eso fue, en cierta forma, lo que le pasó a Noemí. Se fue llena con su esposo y con sus hijos. Ahora, la decisión que tomaron no tan solamente lo afectó como matrimonio, sino que los afectó como generaciones. Moab le quitó a su esposo, Moab le quitó a sus hijos. ¿Por qué? Porque Moab te presenta una falsa abundancia, pero con el tiempo te vacía hasta consumirte y matar tu futuro y generaciones. Amén. Por eso necesitamos continuamente como familia, como matrimonios, mantenernos de acuerdo en el pacto del Eterno, mantenernos en mutuo acuerdo con la palabra de Dios. Si usted está pasando en un momento de división en su matrimonio, llegó el tiempo de decirle al Espíritu Santo que venga a ordenar. Amén. Y le puedo asegurar que lo que va a traer el Espíritu Santo es un desorden, porque va a quitar su orden como usted lo maneja, pero va a traer el orden de Jehová. Y sabe que muchas veces la persona no quiere el orden de Jehová, porque cuando viene Jehová te desordena todo, te saca lo que no sirve, te saca ese lenguaje, cambia tus pensamientos, cambia tu forma de hablar, cambia tus hábitos, cambia tus costumbres, cambia hasta tu mirada. Por eso necesitamos continuamente que sea Jehová sobre nuestras vidas, Entonces Noemí se vació tanto de Dios que ya no tenía su delicia. Noemí se vació tanto de Dios que ya no tenía su delicia, ya no tenía su hermosura, ya no era agradable.
¿Y cuántas veces la persona dejó de ser agradable delante de Dios? Se presenta delante de Dios solamente para cuestionar. Se presenta delante de Dios para quejarse. Se presenta delante de Dios, Señor, y al final no me diste. Y a veces capaz que si no, yo no me presento así. Pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo trataste a tu prójimo? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste a tu esposo? ¿Cómo trataste a tus hijos? Y sabe que muchas veces yo veo cómo la persona trata a su esposa o cómo trata a su esposo, porque ya en el hablar me está diciendo cómo es la persona en su hogar. Amén. Entonces ya en el hablar ya conozco cómo es la persona, ya conozco cómo se mueve en el espíritu, ¿sí? Entonces Moab lo que hizo sobre Noemí, ¿sí? Por causa de las decisiones que tomaron, ¿sí? Rompió su matrimonio. ¿Sí? Rompió el propósito, trajo muerte sobre sus vidas, trajo muerte sobre sus generaciones. Moab afectó tanto la vida de Noemí que la hizo cambiar de identidad. ¿Y cuántas veces han cambiado de identidad? ¿Cómo está su identidad? ¿Está el Mesías como su identidad? ¿Somos cartas leídas como dice Pablo? ¿Somos testimonios a la hora de hablar? ¿Nuestro hablar es un hablar del Mesías? ¿O nuestro hablar es un lenguaje de muerte? Es un lenguaje de ego, es un lenguaje de orgullo, es un lenguaje de leviatán que muchas veces la persona tiene. Entonces, conforme a nuestro lenguaje, vamos a saber cómo está nuestra identidad. Amén. Mira a tu hermano y decirle, ¿cómo está tu identidad? ¿Y qué te importa? Dirá alguno. Mire, ella dijo, me fui llena, pero volví vacía. Amén. Me fui llena, pero volví vacía. ¿Sí? Vacía, ¿sí? Cuando estamos vacíos, me habla de una ausencia de Dios. Cuando me habla de vacío, me habla de que estoy lleno de tinieblas. Cuando me habla de vacío, me habla de que ya no hay una maestría de Jehová, sino que hay una maestría caída. Cuando me habla de vacío, me habla de desorden, me habla de enojos, me habla de frustraciones, me habla de fragmentaciones, me habla de iniquidades. Amén. Entonces ella dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Y sabe qué Mara significa? Aquella que está afligida, aquella que está amargada en el alma, apesadumbrada significa. Llámenme Mara, dice, porque Jehová ha causado gran amargura, dice. Gran amargura causó Jehová. Y acá vemos cómo ella cambia su identidad. Moab cambia la identidad. Ella dice, Jehová causó gran amargura sobre mi vida. Ahora, metiéndonos en las escrituras, nos damos cuenta que el que causó la amargura no fue Jehová. El que causó la amargura fue la mala decisión que tomaron. Y muchas veces viene esa amargura y decimos, esta amargura vino porque Dios me metió en un proceso por esto. No, no, no. La raíz de amargura viene por causa sin solucionar, por decisiones tomadas en el cual no le presentamos a Dios. Dice la palabra que la raíz de amargura ramifica por dentro, se ramifica y comienza a penetrar en el alma, comienza a penetrar en el corazón, comienza a penetrar en la mente. Entonces cambia mi manera pensante. Entonces como estoy amargada, cambia mi visión, cambia mi lenguaje, cambia mi manera de ver, cambia hasta mi manera de proceder con las personas, porque la amargura al ramificarse para adentro contamina, frustra, hace que todos los días tu vida sean amargos. Entonces la amargura no la produce Dios, la amargura la produjo una mala decisión, una desobediencia. Amén. Entonces dice la palabra, ¿por qué tomó esta mala decisión? Porque dejó de contemplar, dejó de clamar y sobre todo dejó la casa de pan. Dejó de estar en la habitación con el Mesías, dejó de estar en la intimidad con el Mesías, dejó de estar en la comunión con el Mesías, dejó de contemplar la hermosura de Jehová, dejó de clamar, dejó de orar, dejó de decir, ¿para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir a aquellos? Entonces Moab le quitó todo.
Porque al habitar en una tierra anti Dios, es una tierra que va a producir desolación, es una tierra que produce vacíos, es una tierra que produce caos, es una tierra que produce basura, te alimenta de la basura. ¿Y cuántas a veces la persona se alimenta de la basura? Jóvenes que se alimentan de la basura. Jóvenes que consultan su estado de ánimo de acuerdo a cuántos deditos le pone el Facebook, de cuántos deditos te pone un Instagram, de cuánto, a ver, me puedo ver en el espejo. No me gusta cómo me veo. No me gusta ser así, no me gusta aquello, no me gusta, me veo fea, me veo horrible, me veo aquello. Entonces me veo como una basura. Y eso es lo que hace Moab, que te veas como una basura, que te veas con alguien sin propósito, que te veas con alguien sin destino, que ya no te veas bello o bella, que ya no tenga sentido tu vida. ¿Cuántos que se sienten sin sentidos en la vida, que están congregándose pero están vacíos por causa de que algo sucedió? Y sucedió que dejó de habitar Jehová en medio de ti, dejó de habitar Jehová en tu casa. Ahora, tu identidad no va de acuerdo a cuántos deditos, tu identidad no va de acuerdo a cuántas palabras te puede decir bonita de afuera, tu identidad va de acuerdo a lo que Jehová habló de ti. Y dice la palabra que antes, desde la fundación de la tierra, Él ya nos tenía predestinado, Él ya nos había formado, había propósito, había diseño, había honra, había gloria, había promesas, había una activación de gloria continuamente. Amén. Entonces, lo que hace Moab es que vivas de la basura, es que vivas del pasado, es que vivas como pasó antes las cosas. Mientras vivas en un pasado, jamás tu presente será exitoso, jamás tu futuro podrás contemplarlo por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos continuamente dejar de alimentarnos de basura. Es que yo necesito la aprobación de alguien, pastora, si no, no puedo ser formada. Mientras tenga la aprobación de Dios, te puedo asegurar que vas a ser exitoso. Pero necesitas realmente estar alineado y de acuerdo a Dios para poder escuchar y oír la voz de Dios. Amén. Entonces Moab la dejó amargada y vacía. ¿Y cuántas veces Moab trajo tanto vacíos en los hogares? Pastora, estoy terminando este año y estoy vacía. Estoy terminando este año y sigo en caos. Estoy terminando este año y sigo en crisis económica. Estoy terminando este año y sigo en escasez. Moab, la tierra donde estás clamando, la tierra donde estás metido, la tierra donde estás queriendo producir, es una tierra en cierta forma de piedra, es una tierra dura, es una tierra que no produce porque estás habitando en medio de Moab. Amén. Entonces dice la palabra, dice que Noemí oyó en Belén, ¿sí? Que había una visitación de Jehová. Dijo, ay, de la casa donde me fui, del territorio donde me fui, estoy escuchando que Jehová está haciendo cosas extraordinarias. Se acordó de donde había salido, ¿sí? Y ahora dice la palabra que habían 2 mujeres con ella, eran sus 2 nueras, ¿sí? Habían 2 mujeres, pero hoy la quiero llevar al ámbito espiritual. Habían 2 decisiones junto a ella. Estaba Orfa y estaba ¿quién más? ¿Quién más? Ruth. Lea la palabra. Orfa significa mujer a la cual se le ofrece la gracia, pero la rechaza y vuelve a hundirse en la condenación. Eso significa Orfa. Mujer a la cual se le ofrece la gracia, pero la rechaza y vuelve a hundirse en la condenación. Ruth significa compañera, amiga, amistad y belleza, ¿sí? Ahora, Noemí decide volver a Belén, pero dice que en el trayecto del camino iba con ella Orfa y Ruth. Habían 2 decisiones a su lado, y una de ellas era o aceptar que podía realmente volver para atrás, ¿sí? Y quedarse en la muerte, en la esclavitud, o volver a la vida. Una de las decisiones era Orfa, o rechazaba la gracia de Dios nuevamente y volvía a hundirse en el sistema anti Dios,
o aceptaba la decisión de Ruth y volver a ser la compañera, volver a ser la amiga y la hermosura de Dios. Y quizás muchos de ustedes están en el trayecto del camino y tienen que tomar decisiones y no saben qué tomar. Y les puedo asegurar que si se presentan delante del Padre, el Espíritu Santo traerá la buena decisión. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu me hablaba? El Espíritu me hablaba continuamente y me decía, es el tiempo de salir de Moab, es el tiempo que familias salgan del sistema de Moab, es el tiempo de volver a Belén, es el tiempo de renunciar a Orfa, es el tiempo de dejarla ir y retornar a Ruth. Entonces es el tiempo de dejar la basura, es el tiempo de dejar el pasado, es el tiempo de dejar el sistema moabita, es el tiempo de dejar todo aquello que te está contaminando y te está alimentando de una manera anti Dios. Es el tiempo de retornar, es el tiempo de retornar junto a Ruth. ¿Y sabe qué significa retornar? Porque dice Noemí, y Jehová me hizo retornar vacía. Pero ¿sabe qué significa realmente retornar? Retornar significa volver al mismo lugar de origen. Y era verdad, Dios le estaba haciendo retornar. Pero Dios le estaba diciendo a Noemí, te voy a traer a la tierra, pero te voy a establecer en mi origen. Ya no vas a comer más de la basura, ya no vas a padecer más miseria, ya no vas a estar más sumergida en la muerte, en la angustia, en la amargura, sino que vas a establecerte en el origen. Entonces Dios te está llamando a tu lugar de origen, porque es ahí donde vas a encontrar la redención, porque es ahí donde vas a encontrar la restauración, porque es ahí donde vas a encontrar la llanura y sobre todo te hará completo en el Mesías. Volverás a estar escondido en el corazón del Eterno. Te llevará a su mesa de abundancia que nunca más y habitarás y comerás de la basura. Entonces Dios está retornando familia, Dios está retornando matrimonio. Dios le está diciendo a los matrimonios, basta de vivir dividido, basta de vivir de una manera de guerra constante, sino que los estoy trayendo al origen para que sean uno en Cristo Jesús. Estoy trayendo a la familia para que vuelvan al origen, a la esperanza, a la gloria, al clamor, a la hermosura, a ser amigos continuamente de Dios. Amén. Entonces es tiempo de tomar las decisiones correctas. Es tiempo de permanecer en Belén. Aunque hayan pruebas, permanece en Belén. Jehová te va a sustentar en medio de la prueba. No corras cuando seas confundido. Cuando vengan esos pensamientos alborotados, no vayas a Moab, no vayas a pedir consejo a Moab, no te muevas del territorio donde Dios te ha puesto, no te salgas de la casa del pan, no vayas a la basura, no vuelvas al pasado, no te permitas vivir sin esperanza, porque cuando te permitís vivir sin esperanza, te estás metiendo y sumergiendo en la basura. Ahora, Dios le estaba diciendo, es el tiempo de retornar, porque Moab te va a sacar hasta lo último, y si estás en Moab, te va a dejar vacío, te va a dejar sin gracia, te va a dejar hundido en la basura, porque Moab te dirá, no vuelvas a Belén, no vas a recibir nada, te van a condenar, ya no hay lugar para ti, porque eso es lo que hace Moab. ¿Para qué te vas a arrepentir? ¿Para qué vas a volver? ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué vas a buscar de Dios si seguís enfermo, tu familia, tu economía sigue igual? Quédate ahí donde estás y te hace renegar. Eso es lo que hace Moab. Pero dice la palabra que cuando Noemí llegó con Ruth, la ciudad entera se regocijó. ¿Qué hizo? Se regocijó la ciudad a causa de ella y decían, está Noemí, vino Noemí. Y empezaron a regocijarse. Entonces cuando vuelves a Belén, habrá regocijo. En los cielos hay regocijo, dice la palabra, cuando el pecador se arrepiente. Y lo primero que harán es llamarte por tu nombre, el nombre que Dios te dio. Te llamarán la delicia, te llamarán la agradable, te llamarán la hermosura, porque el Padre reconoce cuando un hijo se vuelve a Él. El enemigo te va a manipular, el enemigo te va a hacer que te sientas rechazado, el enemigo te sacará tu identidad, el enemigo te va a dejar vacío de tu Creador. Pero cuando nos volvemos al Padre, el Padre nos dice, bueno, acá viene el que consume pornografía, acá viene el enojón, acá viene la depresiva. No, acá viene mi hijo. Mi hijo está volviendo a casa.
Mi hijo está volviendo. Este es mi hijo. Este es el que hablé. Este es el que soñé. Este es en el cual yo puse todo mi depósito en él. Entonces sale el Padre y lo cubre con su gracia, lo cubre con su amor nuevamente. Él no te pregunta de dónde viniste vos, sino que él dice: mi hijo ha llegado a casa. Y fue lo que le pasó a Noemí. Las familias comenzaron a gozarse. El pueblo dijo: ha llegado Noemí. Ellos no dijeron: mire, vino la que se fue a Moab, vino la amargada, vino la frustrada. Ellos, no me digan Noemí, díganme la amargada. Y a veces estamos así: no, Señor, no me digas que soy tu hijo, yo soy el pecador más horrible, tierra, polvo soy. No, pastor, acá estoy. Y estamos tanto metidos en la victimización, estamos metidos tanto en el pobrecito, que tomamos tanto esa identidad de rechazo, de enojo, que nos estamos olvidando de la identidad de hijo. Y la identidad de hijo te da poder, la identidad de hijo te da autoridad, la identidad de hijo te da gloria. Sos continuamente envuelto en una gloria de Kabod. Amén. Amén. Entonces, decirle a tu hermano: ya no eres parte de la basura. Decirle: ya no eres parte de la basura. Mira, ponerle la mano sobre su hombro y decirle: ya no eres parte de la basura. Decirle: despertate. Tenés identidad de hijo. Pero decírselo para que se dé cuenta: tenés identidad de hijo. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Dice que cuando volvieron, y dice que Ruth, dice que después recibe el consejo también, y está buenísimo. Dice que ella se baña, se pone sus mejores vestidos. Y dice la palabra en el ámbito espiritual, lo que el Dios nos está hablando, que su gracia te está cubriendo. El Señor te va a dar nueva identidad. El Señor no va a decir: ya no vas a pasar al 2023 como el pobrecito, el que estaba en la basura, sino que vas a pasar con nueva identidad. Ya no eres parte de la basura. Vuelve a Belén, báñate, perfúmate y escoge tu mejor vestido y baja nuevamente a la intimidad con Dios, porque el Padre le plació redimirte. Al Padre le plació darte nuevamente de sus promesas. Al Padre le place nuevamente sentarte a la mesa donde hay continuamente abundancia de gozo. Al Padre le place continuamente llenarte de su amor, llenarte de su gloria, llenarte de su Espíritu Santo. Dios le puso a su lado a Ruth, porque Ruth le estaba recordando quién era. Ruth le dijo: lejos esté de mí que me aparte de tu lado y te abandone, porque a donde quieras que vaya, yo iré, y donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth le estaba haciendo entender lo que tenía en Dios, que jamás Dios la iba a abandonar, que donde ella vaya, mientras permanezca en Dios, Dios estará contigo. No importa cuán lejos te vaya, pero si en ese lejos seguís permaneciendo en Dios, Dios estará contigo. Dios no va a hacer falta de abundancia en tu casa. Dios te hará próspero, Dios te hará bendito, Dios te hará fecundo, Dios hará que seas una persona próspera continuamente sobre tu vida. Dios está trayendo a casa el pan nuevamente sobre tu hogar. El Padre me estaba diciendo anoche: estoy trayendo el pan de vida nuevamente sobre los hogares. Estoy trayendo el alimento, estoy trayendo el sustento, estoy trayendo la sanidad, estoy trayendo la liberación, estoy trayendo la esperanza, estoy trayendo el gozo, estoy trayendo la resurrección. Todo lo que mató Moab, todo lo que aniquiló Moab, todo lo que sustrajo Moab, yo se lo voy a restituir, porque la sangre del Mesías tiene poder de resurrección, tiene poder de vida. Hoy el Padre te está arrancando de la tierra que no está produciendo y te está metiendo en una tierra fuerte, en una tierra valiente, en una tierra donde está diciendo: mi pueblo es bendito, mi pueblo es próspero, mi pueblo está envuelto en la gloria de Jehová. Amén. Den un aplauso bien grande al Señor. Mire, Deuteronomio 37:27 dice: el Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostiene. Él quita al enemigo de tu paso y grita. ¿Y sabe qué está gritando? Destrúyelo.
Mire, el Dios eterno es tu refugio. Repita conmigo, el Dios eterno es mi refugio. Sus brazos eternos me sostiene. Él quita al enemigo. Pero repita, Él quita al enemigo de mi paso. Y Él grita, destróyelo, destróyelo. Entonces el Padre en esta mañana está diciendo, llegó el día de volver al origen y destruir toda alianza como el Señor te está diciendo, yo soy tu refugio, yo soy tu brazo eterno que te está sosteniendo y en medio del camino yo estoy aniquilando a tus enemigos y hoy estoy dando la orden, hoy estoy dando el grito de decirle, destruyan a sus enemigos, destruyan la adversidad, destruyan las ansiedades, destruyan las maldiciones, destruyan las iniquidades, destruyan todas cadenas que están oprimiendo, porque el Señor está trayendo legalmente el gozo de la salvación sobre la casa. El Padre está diciendo, hoy mi pueblo está recibiendo el grito de la liberación, está recibiendo el grito de la restitución, está recibiendo el grito de la salvación, está recibiendo el grito de la redención. Den un aplauso al Rey de Gloria. Él es el eterno, Él es el eterno. Amén. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.